vamos a comenzar esta prédica, una prédica que va a cambiar la vida de la persona si examinamos nosotros la palabra tal y como Dios nos la enseña. Y ahorita les voy a dar hasta el título. Esta predicación la titulé Satanás, siervo de Jesús. Escúchelo bien. Satanás, siervo de Jesucristo nuestro Señor. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Usted de quién es siervo? Eso es con lo que voy a comenzar. Satanás, siervo de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y usted de quién es siervo? Si usted dice que es cristiano, ¿a quién le obedece? Porque si usted anda en las mentiras, anda haciendo cosas que no, usted no es siervo de Jesucristo. ¿Sí? Usted es siervo de Satanás. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir desarrollando la predicación para que usted se dé cuenta de lo que yo le estoy hablando. ¿Sí? Dios nos va a enseñar a través de su palabra que aún Satanás le obedece. Y usted, que está reunido y congregado en una iglesia que dice ser cristiano, ¿por qué no le obedece? ¿Cuál es la causa? Hay una causa, pero esa la vamos a ir desarrollando conforme vayamos predicando la palabra de nuestro Señor. Vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Versículo 1. Y está hablando de Jesús. Porque Él es el que siempre lo debemos de poner en primer lugar. A nuestro Dios, a nuestro Cristo de la gloria. A Jesús el resucitado. Él es el número 1 en nuestra vida. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense lo que luego acontece. Cuando fue bautizado Jesucristo por Juan el Bautista en el Jordán, dice que fue lleno. Cuando Dios hace la obra, la hace completa. ¿Sí? Hay muchas iglesias que dicen la llenura del Espíritu Santo. Aquí la palabra nos enseña otro. Y eso es lo que nosotros debemos de predicar y enseñar. Que cuando nosotros somos bautizados, que ya estamos arrepentidos, somos llenos. La palabra nos enseña, no que yo lo esté imponiendo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice el versículo 2. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierte en pan. Luego la primera artimaña de Satanás. Para convencer al mundo, para que lo adore, para que sea esclavo de él, para que le sirva. Te empieza a proponer. Te empieza a decir, ¿sí? Y tú decides servirle a Él o servirle a Dios. Si tú no conoces la palabra, tú eres un instrumento débil, frágil, que te va a convencer, que te va a arrastrar y te va a esclavizar. Así de sencillo, mi amado. Porque no debemos de andar con medias tintas, no debemos de hablar lo que Él nos enseña y nos demanda. Y esto le dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Te va a probar. Si tú no tienes identidad, tú le vas a decir, yo soy hijo del Dios viviente. No, mi amado. El testimonio va a hablar más que 1000 palabras. Y Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él le contestó con la sabiduría que debe de tener la iglesia de Jesucristo nuestro Señor.
Dice el 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, ya está escrito lo profético, lo apostólico y lo evangélico. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escrito está. Hoy en día que están metiendo a las iglesias, que viene el profeta, que viene el apóstol, están bien torcidos. Porque la palabra nos enseña, escrito está, no que se va a escribir, ya está hecho. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se están cumpliendo las profecías que están escritas en este libro glorioso y maravilloso, que es la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. No solo de pan vive el hombre. La gente cree que nada más comer y comer es estar bien. No, mi amado. Cuando tú dejas de alimentar tu alma espiritualmente, el día de mañana vas a enfermar. ¿Sí? Y vas a ser arrastrado. ¿Sí? Porque tenemos que alimentar nuestra alma con la palabra. ¿Cuántas veces come usted al día? Mañana, tarde y noche. Hay unos que 2 veces al día. Si de esa manera alimentaras tu alma, habría un equilibrio en tu vida y en tu cuerpo. Una fuerza y una fortaleza espiritual y física sobre tu vida, sobre tu persona. Para resistir toda acechanza de Satanás. Porque aquí hay virus, hay bacterias, hay infecciones, hay enfermedades. Hay todo lo malo, mi amado. Y si nosotros no permitimos que Dios nos prepare, nosotros vamos a ser arrastrados. ¿Sí? Por eso Él nos enseña, dice, escrito está. Y si tú tienes hambre y sed de justicia, Él te va a saciar. Métete a la palabra. Él te está diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así vamos a vencer todo argumento de Satanás. No decirle, sí, yo soy cristiano, pero ¿cuál es tu testimonio, mi amado? Dice el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, todos, ¿sí? No dice que uno, todos, le mostró todos los reinos del mundo, ¿sí? Dice el 6, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Fíjate lo que le dijo y lo propuso Satanás. Ahora, ¿por qué todos los reinos de la tierra? Por el pecado de Adán y de Eva. Él abrió la puerta para que Él tomara el control de este mundo. Y eso fue lo que le ofreció a Jesucristo. Sí. Por eso dice que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento al mundo entero. Ese es Satanás. Es sagaz, es astuto, no es sabio. El que es sabio es nuestro Dios. Y por eso nosotros tenemos que saber discernir quién es el que está hablando cuando está predicando o qué es lo que está enseñando. ¿Sí? Porque no todas las doctrinas te van a llevar al reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo decía, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Cuando Jesús llega a tu vida, tiene que cambiar la historia de tu persona y de tu familia. Si no hay cambio, restauración, regeneración, un cambio radical, gradual o parcial, olvídate que sea Jesús, mi amado. Esa es una religión, una tradición, una costumbre. A quien yo quiera se lo voy a dar. ¿Por qué crees que a todo el mundo lo tiene atrapado? Todos quieren riquezas. Ah, pues mira, vende droga. De momento tienen dinero, pero después ya no están aquí. Ya están bajo tierra. Porque así trabaja Satanás. Y si nosotros no sabemos cómo se mueve, si tú no conoces a tu enemigo, ¿cómo lo vas a vencer? Nosotros debemos de conocer a nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es el diablo Satanás y todos sus secuaces, principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre las regiones celestes, dice su palabra. Tenemos que saber contra quién vamos a luchar.
Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Porque si no sabes quién es tu enemigo, ¿cómo lo vas a vencer? Es imposible que tú lo venzas, aunque estés metido en la iglesia. Dice el 7. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó en el 8. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Sírvele solamente a Él. Por eso le titulé esta predicación así. Satanás, siervo de Jesucristo. No dice que le sirvió, no. Está hablando de un presente y un futuro y un final. Fíjense lo que está hablando, en qué tiempo lo está hablando. ¿Sí? Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. No está hablando de un pasado. Está hablando de un presente, de un hoy, mañana y un final. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que toda la vida Satanás le ha obedecido a Dios. Porque también Dios lo creó a él. Él creó los ángeles, serafines, querubines, todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, Él es el creador. De igual manera nosotros, Él primero nos creó, conforme a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué tenemos de semejantes a Dios nuestro Señor? ¿Qué tenemos de semejantes a nuestro Dios? Nuestro Dios no es mentiroso. Nuestro Dios no es hipócrita. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Tantas veces que yo había leído la Biblia y nunca se me había revelado esta porción de la palabra. Hasta hoy en día fue el momento en que Dios me dio y me abrió los ojos para poder hablar y predicar. Y titular esta predicación así como usted la está escuchando. Satanás, siervo de Jesucristo. ¿Y usted de quién es siervo? ¿Del Dios Altísimo o del Dios de este siglo? ¿Del que mata, que roba, que destruye? Si Él creó también lo de arriba, creó lo de abajo. ¿Por qué a un Satanás le obedece y nosotros que decimos ser cristianos vivimos una vida de hipocresía, de mediocridad, de mentira, de engaño, de apatía? Y ya nomás se la sacan con que Dios la bendiga, hermano. Ya como que con eso ya todo está solucionado. Cuando Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Por eso tenemos que darnos a la tarea de ponernos a cuentas con nuestro Señor. Si estamos comenzando este año nuevo, es por algo y un propósito que Dios tiene sobre la iglesia y Dios tiene un propósito sobre el mundo, sobre todos los que estamos hoy en día con vida. Y si no nos arrepentimos y si verdaderamente no somos siervos de Jesucristo, somos siervos de Satanás. Porque somos esclavos de uno o somos esclavos de otro. Aquí nada más hay dos reinos, el de la luz y de las tinieblas. Nosotros en tiempo pasado, Satanás nos tenía en el reino de las tinieblas. Gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra, que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. Ya no va a haber excusa, no va a haber pretexto de decir, ¿sabes qué? Yo no lo sabía. No. Tú te tienes que dar la tarea, cuál es ese plan y ese propósito por el cual Dios te llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. Sí. No esperes que todo te den. No, mi amor. Usted tiene que tomar el compromiso con nuestro Señor. ¿Sí? Porque cuando es un niño recién nacido le dan teta, le dan en la boca, pero ya después de 1 año, 2 años, el niño o la niña empieza a alimentarse por sí sola. El padre y la madre los empiezan a guiar y así debe de ser un cristiano. ¿Sí? No toda la vida va a estar dependiendo de su padre espiritual.
O sea, tenemos que tomar, va a haber un tiempo en el cual tenemos que tomar nuestro compromiso. Porque Dios se va a seguir ocupando de los que se están engendrando para su reino. ¿Sí? Y ese es el compromiso que tenemos con ellos nosotros, con los que comienzan en el evangelio del reino de nuestro Señor. Empezarles a enseñar cuál es la doctrina de nuestro Señor, no la del hombre. Porque hoy en día esa doctrina está abundando y sobreabundando sobre la faz de la tierra. ¿Sí? En otras palabras, es el egocentrismo de la persona, para que lo entienda. Yo y yo. ¿Sí? Porque muchos de los que están predicando no predican a Jesús. Predican de lo que ellos piensan y creen, no de la verdad, no de las que ya está escrito. Y ese tipo de personas están arrastrando a millones de millones al mismo infierno. Y se dicen que son cristianos, toleran el pecado, toleran el alcohol y quién sabe qué tantas cosas tolerarán donde se reúnen y se congregan. Pero de Dios nadie se va a burlar. ¿Sí? El día de mañana Dios, en su soberanía y en su supremacía, Él nos va a poner en el lugar que merecemos. ¿Sí? Así que mejor no hay que estar jugando con fuego, porque el que juega con fuego, tarde o temprano se va a quemar. ¿Sí? Nuestro Dios es fuego consumidor. Así que mejor haga las cosas que a Dios le agradan. Y vamos a ir a Hechos capítulo 16. Vemos que Satanás le sirve y le obedece a nuestro Dios cada momento. Y los que son verdaderos cristianos, hijos de Dios, también hacen lo mismo. También hacen lo mismo. Los que no son de Jesucristo hacen lo que Satanás les dice. Andan en la mentira, andan en el libertinaje, andan en los bailes, andan en el bullicio. Andan en las tradiciones y costumbres de los hombres. Por eso es importante que nosotros aprendamos los tiempos que estamos viviendo y pasando. Porque hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar quietos. ¿Y qué es estar quietos? Estar guardados en tu casa. ¿Sí? Porque hay momentos en que la ciudad o la nación viene el desenfreno general para todos. Porque hay tradiciones y hay costumbres. El 16 de septiembre, ¿qué es? O sea, es una tradición. ¿Y cómo anda la nación? Tenemos que tener la capacidad nosotros de qué tiempo se está pasando. ¿Sí? Y por eso tenemos que apartarnos. No podemos salirnos de este mundo, pero sí tenemos que apartarnos sabiendo los tiempos que están viviendo o los tiempos que se están pasando. Y eso solamente Dios nos lo enseña a través de su palabra. Es en Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Esto está hablando de Pablo, de sus servidores de Pablo. Ellos iban a predicar la palabra, ellos no iban a andar en el libertinaje, ellos no iban a andar vente, vámonos para acá para que nos vean. No, ellos se dedicaron al 100% para la obra de nuestro Dios, para que se cumpliera lo que ya está escrito, ¿sí? No lo que van a escribir, ya está escrito. Por eso Dios se dio a la tarea de tomar esos hombres para completar lo que faltaba. ¿Sí? De Hechos, Apocalipsis tomó a los apóstoles. Ya no falta nada, ya no más falta que se cumpla lo que ya está escrito.
El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Ese no era el lugar correcto por el cual nuestro Señor los tomó. Y a veces nosotros creemos que porque estamos hablando ya es de Dios. Es tu naturalidad, es tu naturaleza como ser humano. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a incitar a que vayamos en el momento que Él nos lo está demandando. Dice en el versículo 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Se fijan cómo un siervo de Dios obedece a lo que el Espíritu Santo le está indicando? ¿Qué es lo que te ha dicho el Espíritu Santo si es que mora en tu vida? ¿Que haga lo que quieras? ¿Que vivas como quieras? No vivas engañado ni manipulado, porque de Dios nadie se va a burlar. Y va a ser triste el día de mañana que vengan las pruebas, porque pruebas van a venirnos, ¿eh? O sea, eso tenemos que estar bien sabidos. Pruebas nos van a venir. Y si no estamos cimentados en la roca, que es Jesucristo nuestro Señor, el día de mañana puede ser que ya no estés aquí. ¿Sí? Nos habla en el Evangelio que hay aquel que edificó en arena, ¿no? Vinieron las aflicciones, vinieron las tormentas y esa casa se destruyó. Bueno, si tú no te pones a cuentas con nuestro Señor, tal vez el día de mañana seas tú el siguiente. ¿Sí? Que vayas a parar bajo tierra y que vayas a llegar al día de mañana al lago de fuego. Para eso Dios nos ha llamado a predicar y enseñar lo que Él ya estableció como palabra viva y eficaz. No hay nada que falte, no hay nada que sobre. Él puso lo que era necesario para la salvación y para la vida del ser humano, agradando a Dios en todo. Aquí no hay nada más que tenemos que ponerle. Tenemos que hablarle y predicarla tal y como Él estableció. Dice el versículo 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Fíjese, no se quedaron en esas ciudades, porque el Espíritu de Jesucristo no se los permitió. ¿Sí? Dice el 9, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjate lo que es la visión. La visión es mejor que lo que tus ojos están viendo. Cuando Dios te da una visión, una revelación en la noche, en tu cuarto secreto, y cuando Él te lo revela, es mejor que lo que tus ojos están viendo. ¿Sí? Porque yo, a mi manera de concebir la palabra, Pablo iba caminando y transitando estas ciudades, y él miraba. ¿Sí? Él miraba que había necesidad de hablarles y predicarles, pero el Espíritu Santo no les permitió, no los dejó. Y cuando tuvo esa visión, tuvo el convencimiento de que Dios lo estaba enviando a ese lugar. Y eso es lo que tenemos que pedirle a nosotros, saber discernir lo que Dios nos revela. ¿Sí? Porque antes no le decían profetas. ¿Sí? ¿Cómo le decían a un profeta? Vidente, uno que ve. ¿Sí? Un vidente. ¿Sí? Eso es lo que decían de Samuel. No, pues ve con el vidente. ¿Sí? El que ve lo que el mundo no puede ver. Y nosotros como iglesia tenemos que vivir esa vida. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver lo que el mundo no ve. Por eso nosotros vivimos nuestro presente, pero ya sabemos cuál es nuestro futuro y nuestro final. Y lo hago con Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús. Porque fuera de Cristo Jesús yo no sé cuál será mi final. ¿Sí? Entonces, para que veamos que la palabra nos enseña. Pasa a Macedonia y ayúdanos, dice el 10.
después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Se prepararon y fueron. Ese es ser un servidor de Jesucristo, ¿sí? Que es guiado por el Espíritu Santo, no por la emoción, no porque yo voy a... No, mi amado, no somos nada, ¿sí? Ni hemos hecho nada, sinceramente. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Nuestro Dios es el que ha hecho todo. Y si nosotros permitimos que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Él lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir al 100% sobre su iglesia. Porque Pablo también tuvo una vida diferente. Cuando era ignorante y no conocía la verdad que es Jesucristo, también golpeaba a los cristianos, también los encarcelaba, también él permitía que lo mataran. Pero cuando tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo una palabra que dijo: todo lo tengo por basura. Y todo es basura fuera de Jesucristo nuestro Señor. Para que no nos estemos emocionando de que tengo y que soy. No somos nada. Todo es basura. Porque todo es perecedero. Y lo que Dios nos ofrece y nos regala es eterno y verdadero. Así de sencillo, mi hermano. Tenemos que saber a elegir lo bueno de lo malo. Hay muchos que no saben elegir. Hay muchos que no saben discernir y siguen mejor lo malo. Y aún Satanás, que es el malo, es siervo de Jesucristo. Y tú que estás en la iglesia que dices que Dios es tu Dios y no caminas acorde a lo que Él nos demanda a través o nos enseña a través de su palabra, yo digo que no eres cristiano. Yo digo que tú eres un esclavo y un servidor de Satanás. Porque eso es lo que me enseña la palabra. Vayamos de nuevo a Lucas capítulo 4. Por eso es importante examinar nuestra vida, de quiénes somos siervos, si realmente somos servidores de Jesucristo, o nada más lo decimos ya como costumbre. Sí, Jesús no vino a servir, sino a, ¿cómo dice la palabra? Jesús no vino, ¿qué? A ser servido, sino a servir. O sea, Él sirvió. Y así dice la gente nada más por decirlo. Sí, pues Jesús así. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente le estamos sirviendo? ¿Realmente servirle es obedecerle? No puede decir que le sirves cuando hace lo que tú quieres, ni a la hora que tú quieres, ni cuando tú quieres. Eso no es servirle. Eso es caminar y vivir en el engaño. Porque si le vamos a servir toda la vida. Desde el día que nosotros lo recibimos, lo aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y fíjense lo que hace Jesucristo. Jesucristo es el maestro de maestros y hay gente que se opone, pero allá ellos, tarde o temprano, van a tropezar con la roca. La roca es Jesús. La verdad es Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Dice, Jesús pasó a Capernaum, a un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. En primer lugar, el pueblo de Israel nunca fue un pueblo sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de la lectura, que es la palabra de nuestro Señor.
El pueblo de Israel hoy en día tiene aproximadamente 5,800 años. O van 5,800 años desde que de Adán a lo que va hoy en día en el calendario hebreo. Entonces el pueblo de Israel no es un pueblo ignorante. El pueblo de Israel conoce la palabra. Porque el pueblo de Israel tiene un Dios. Y el Dios que tiene es un Dios sabio, un Dios inteligente. Y Él los enseñó y Él los dotó a conocer la palabra. No como nosotros como naciones. Hace 2 siglos toda la nación casi estaba ignorante, no conocía la palabra, puros dialectos. El pueblo de Israel no. O sea, el pueblo de Israel es un pueblo docto, preparado. Del pueblo de Israel han salido los mejores hombres inteligentes y sabios de la tierra. Premio Nobel de todas las cosas. No te creas que Israel es un pueblo sin letra, no. El pueblo de Israel es un pueblo sabio, inteligente. Por eso es lo que es hoy en día. Una potencia económica. No porque está pequeño, no. A Israel no le falta nada porque tiene a su Dios. Y esto es lo que comienza a decirles Jesús. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. ¿Cuántos años tiene que Jesús estuvo en Israel? Ya les estaba hablando y enseñando. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos que nos han hablado y enseñado de la palabra? A menos yo digo, de mi persona voy a cumplir 20 años. Que me rendí, me humillé y me entregué. Pero la nación de Israel no es así. La nación de Israel han pasado siglos y siglos y siglos y la sabiduría está en la nación, porque ahí está nuestro Señor. ¿Sí? Dice el versículo 32, estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Poder, ¿sí? Autoridad es poder. Y nuestro Dios es poder. ¿Sí? Una palabra de Él basta para que cambie la circunstancia, no solamente de la persona, sino del mundo entero. Dice el 33, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. Fíjense lo que está hablando la palabra. Dice, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. El 34. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. El 35. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Para que veamos la palabra. Cómo los mismos espíritus inmundos le obedecen a Jesús. Son siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú que dices ser cristiano no lo obedeces. A ver, ¿cuál es la causa? Hay una causa. Porque no conoce la verdad, mi amado. Esa es la causa. Porque cuando tú conoces la verdad nos hace libres. La verdad nos enseña, nos prepara, nos capacita. ¿Sí? Y por eso está la iglesia como está, toda torcida. Porque hay personas que se suben a hablar y no saben qué es lo que están hablando y queriendo enseñar a la iglesia. No se trata de un día a otro ni de un mes a otro, se trata de años de aprendizaje. ¿Sí? Para que Dios nos vaya preparando y capacitando. Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo 3 años con sus discípulos y le estaban enseñando una doctrina de poder y día y noche estaba con ellos. Imagínate lo que hoy en día está haciendo el hombre,
que con un tiempo que ella fue a la iglesia, ella quiere hablar y predicar, sin saber ni conocer el plan y el propósito de Dios. No nada más desde ir a las naciones a hablarles y a predicarles. Primero tienes que ser preparado y capacitado, mi amado. ¿Qué tienes que dar si no tienes nada? Por eso Jesús nos enseña, ¿sí? Y lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Los mismos espíritus lo obedecían. Dice el 36, todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Porque Él es el creador, Él es el Dios soberano. No hay quien se resista ante nuestro Dios. Dice el 37, y se extendió su fama por todo aquel lugar. El 38, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. 39, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. La gratitud que debe de haber en el corazón del ser humano. Le quitó la fiebre. Era la suegra de Pedro. ¿Y qué hizo? Se levantó y empezó a servirles. ¿Sí? Y Dios nos ha llamado a servirle, no a servirnos de Él, de estar hablando y predicando y estar sacando ganancias deshonestas para nosotros. Ese no es el plan y el propósito de Dios, mi amado. Se puso a servirles, dice el 40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Veamos que la enfermedad no es por obra de Dios. Ahorita en el 41 nos va a dar la pauta por qué causa. Dice, además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Quiere decir que cuando esos espíritus salían, las enfermedades salían. ¿Sí? La enfermedad no es obra de Dios. La enfermedad es obra de Satanás. ¿Sí? Él vino, ¿por qué? Por los enfermos, ¿para qué? Para que fuésemos sanados. Ahora, ¿cómo hoy en día está la iglesia que se dice ser de Jesucristo? Hay multitudes que están dentro de la iglesia y Satanás los tiene paralizados, a uno los tiene enfermos, a uno los tiene que estén tomando droga de pastilla, de medicamento fuerte para calmar sus dolores, porque no se dan cuenta y porque no conocen la verdad. Están dentro de una iglesia, pero no les hablan del poder de la palabra. No les hablan del poder que hay y que emana cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. La enfermedad no es de nuestro Dios. La enfermedad es de Satanás. ¿Sí? Aquí nos enseña la palabra y se lo voy a leer una vez más. Dice, además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que Él era el Cristo. Y si le leo el 40 ahí dice, al ponerse el sol la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades, diversas. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Habla de enfermedades. Quiere decir que la enfermedad no es de Dios, ¿sí? La enfermedad es del mismo diablo y del infierno. Hoy en día, ¿cómo está la iglesia? ¿Sí? Tomando medicamentos, con diabetes,
con hipertensión. O sea, esa no es la iglesia de Jesucristo, mi amado. Tienen que aprender de la palabra. La palabra es la que nos va a llevar realmente dónde estamos, si somos de Él o si somos del otro. Y por eso Dios me dio esta palabra para hablarla y predicarla. ¿Sabe por qué le estoy predicando esto? Porque en este pasaje yo estoy leyendo hoy en día la palabra. No estoy porque escuché a fulanito o porque escuché, no, mi amado, es porque yo tengo una relación y comunión con mi Dios. Para que sepa discernir lo que le estoy hablando y predicando. ¿Sí? Satanás, siervo de Jesucristo. ¿Y usted de quién es siervo? De Satanás, porque anda de mentiroso, porque anda de hipócrita, porque anda en el libertinaje. O sea, tiene que saber usted quién es y de quién es. Y si usted no conoce a su enemigo tarde o temprano lo va a matar, tarde o temprano lo va a robar, lo va a destruir y lo va a meter al hoyo. Vayamos ahí mismo a Lucas capítulo 8. Es importante que nosotros conozcamos contra quién vamos a pelear. ¿Quién es nuestro enemigo a vencer? Porque nosotros, Dios nos dio la victoria. Dice su palabra que puso a Satanás debajo de nuestros pies. ¿Qué es lo que hace una nación cuando levanta victoria? Más bien cuando vence, levanta la bandera en señal de victoria. Toma la posesión del terreno y pone ahí su bandera. Porque derrotó a su enemigo. Y aquí también nos habla de que nosotros levantamos bandera, pero no todos la levantan, porque Satanás los está venciendo, porque son esclavos del mismo infierno. Así de que hay que prestar atención a la palabra de nuestro Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 8, versículo 24. Y dice la palabra así de nuestro Señor. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. O sea, estaba durmiendo Jesús, los discípulos estaban viendo lo que estaba aconteciendo, estaban viendo con sus ojos, no estaban viendo en el espíritu. Y a veces también nosotros vemos con nuestros ojos y no vemos lo espiritual. Cuando lo espiritual es mayor que lo natural. ¿Sí? Ellos vieron que se levantaban las olas, pero no vieron que estaba el maestro de maestros con ellos. No se percataron que Jesús estaba allí presente. Y eso es lo que nosotros también debemos saber. Que si Él con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Sí? Vamos a tener aflicciones, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero dentro de todo, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar la salida. ¿Sí? Porque tenemos un Padre que no nos va a dejar y nos va a desamparar. Tenemos un Dios fiel. Y Él es fiel y siempre fiel. Dice el versículo 25. Jesús dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua? Y le obedecen. Todo lo que creó nuestro Señor le obedece. Los vientos y el agua le obedecen. Todo lo que Él creó le obedece, excepto el ser humano. Eso es lo que yo me he percatado del tiempo que yo tengo en la iglesia. Excepto el ser humano.
que Dios nos dio raciocinio para amarlo sobre todas las cosas. ¿Sí? Y todavía no estaban convencidos, porque sus discípulos, fíjense lo que les dijeron, con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda uno a los vientos y al agua y le obedecen? No dice, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no. Todavía estaban en un proceso de aprendizaje, pero cuando Dios se les reveló, no les importó sus personas, no les importó su vida. ¿Sí? Con tal de hacer la voluntad de nuestro Señor. Porque sufrieron y padecieron, pero soportaron porque Dios da poder, Dios da fuerza, Dios da fortaleza para que se cumpla todo lo que Él tenía que cumplir a través de cada uno de ellos. Si se pone una nube o no sale el sol, ¿es porque es la soberanía de Dios? Si se oscurece, ¿es porque es la soberanía de Dios? Porque le obedece todo. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros como iglesia no le servimos, no le obedecemos? Y dices que eres cristiano. O sea, explícame eso. Yo no lo entiendo. Cuando andas en el libertinaje, cuando andas en la mentira, todavía te atreves a decir que eres hijo de Dios. Cuando Jesucristo ya sabe que no lo eres, porque Él es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres. Y Él es el que sabe qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar. Así de que, pues hay que tener muy en cuenta qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, ¿sí? Y vamos a ir terminando en el libro de Job. Job. Capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6. Y la palabra de nuestro Señor dice así: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. O sea, todos tenían que rendirle cuentas ¿a quién? A Dios. Tanto los buenos como el malo, en este caso Satanás. ¿Sí? También nosotros vamos a tener que rendirle cuentas a nuestro Dios. Los buenos y los malos. ¿Sí? Cuando Él venga con su tribunal para juzgarnos a vivos y muertos. ¿Sí? Por eso tenemos que poner mucha atención de lo que Él nos va a hablar y enseñar. Dice el 7. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. Fíjate, le tuvo que decir, ¿sabes qué? Fui para allá, fui para acá, fui para aquel lado y ahora estoy aquí. Le estaba rindiendo cuentas de dónde andaba. ¿Sí? Fíjense lo que nos enseña la palabra, no nada más de leerla, no. Lo que le pregunta a nuestro Señor y lo que le contesta a Satanás. También te va a preguntar a ti, me va a preguntar a mí. ¿Sí? Lo mismo. ¿Por qué no hiciste lo que debiste hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿O qué le voy a decir? ¿No lo sabía? No va a haber excusas. Dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Dice el 8, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto, intachable,
que me honra y vive apartado del mal. Veamos que Satanás andaba merodeando toda la tierra y lógicamente que conocía a Job, ¿sí? Lo conocía porque al recorrer toda la tierra, pues en la tierra ¿quién está? El ser humano. Y al ver al ser humano, esto fue lo que dice Satanás, dice el 9. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Sí? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Fíjense, ¿lo sabía Satanás? Lo sabía. Satanás sabe todo también. ¿Sí? O sea, yo sé que tú le estás bendiciendo y tú dices que por eso te honra. No. Por eso tienen ese intercambio de palabras y Satanás le empieza a decir, ¿sabes qué? Pues sí te honra porque pues tú lo bendices, tú lo multiplicas, tú lo fructificas, tú le das una vida llena de paz, llena de alegría. ¿Sí? Le diste rebaño, le diste ganado, le diste ovejas, le diste camellos. ¿Sí? Pues está bien en paz, bien tranquilo, no sufre. Pero esto nos habla el 11, dice, pero extiende, dice el mismo Satanás, extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Fíjate. ¿Y qué pasó? Satanás fue el que se lo empezó a quitar. Dios permitió que Satanás se lo empezara a robar. ¿Sí? Y no solamente su ganado, no solamente sus vacas, no solamente sus camellos, sino también a sus hijos. Y quedó él y quedó su esposa. Pero la soberanía de Dios no era esa, ese no era el final. El final era que Dios le iba a multiplicar todo lo doble y si tenía 7 hijos le dio otros 7 más. O sea, al final le dio lo doble de lo que Satanás le quitó o que Dios permitió que le quitara. Pero a él no se lo llevó. Y eso es lo glorioso y maravilloso que nuestro Señor hace en la vida de cada una de nuestras vidas. Dice el versículo 12, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. O sea, encima es de matarlo, pues, hablándolo claramente. Porque tuvo llagas, ¿verdad? Padeció, se rascaba. ¿Qué decía su esposa? Maldice a tu Dios. Mas, sin embargo, Job siempre permanecía tranquilo. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que Dios dice, Satanás le obedece. Dijo, no te metas con su vida. Ok, quítale su ganado, quítale camellos, quítale casa, quítale hijos. Es más, si quieres, enférmalo, pero con su vida no te metas. Y vas a ver que los fieles no van a renunciar. ¿Sí? Job fue fiel y por eso Dios se lo multiplicó. Por eso al final de este libro dice que de oídas lo conocía. ¿Sí? Dice, pero ahora veo la gloria, ahora sé quién eres tú. Y es el problema en la iglesia que no sabe cómo es nuestro Dios. Nada más está a tientas. Ni conoce a Dios, tal y como Él es, ni conoce a su enemigo que es Satanás. O sea, está pero bien desorientado. Así que nosotros debemos de saber quién es nuestro enemigo, sabiendo que Dios y nuestro Dios va a cumplir su promesa, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos fieles, fieles y fieles. ¿Sí? Así que mis amados, examine la Escritura y pídele a Dios revelación y póngase en una balanza.
¿A quién le está sirviendo? Satanás le sirve a Jesucristo. ¿Y usted a quién le sirve? ¿Usted a quién le está sirviendo hoy en día? Usted que dice ser un cristiano, ¿a quién le está sirviendo? Y si no le está sirviendo al Dios vivo, al Dios de poder, arrepiéntase y empiece a hacer las cosas que a nuestro Dios le agradan. Es el momento, es un nuevo año en el cual debemos de comenzar en otro nivel. Hay que pedirle a Dios que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para así poder darles una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de exhortación, pero a la vez de edificación para que la iglesia de Jesucristo vaya creciendo en la estatura de un varón perfecto, que su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado y bendito es tu nombre por los siglos de los siglos y eternamente para siempre, Padre. Amén, amén y amén.